Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias. El día de hoy recibimos al eminente doctor Francisco Moreno, epidemiólogo, internista, académico, uno de las voces más activas durante la pandemia en torno a lo que debíamos hacer y lo que no debíamos hacer. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Gracias. Gracias por la presentación. Muchas gracias. Doctor Piz, ¿cómo está usted? Bien, bien, gracias, bienvenido, doctor. Ya le otorgamos el doctorado al doctor Piz. Sí. Mire, usted arrancó, seguramente está usted al tanto, pero inició pues lo que el gobierno anunció como la campaña de vacunación para final del 2023. Es decir, viene la temporada de la influenza. Y además están reforzando con vacunas anti-COVID. Y le hemos pedido al doctor Moreno, experto y especialista en esta materia, que nos explique, porque hay gran confusión, uno de con qué van a vacunar. Corren versiones de que están vaciando los almacenes de lo que había quedado antes. Entonces, pues una de las primeras dudas es qué tipo de vacunas va a utilizar el gobierno, si lo ha informado, difundido la versión de que van a utilizar la vacuna cubana Abdala y la vacuna rusa Sputnik, que entiendo, como estas no tienen la verificación de la FDA en Estados Unidos, pues creo que su eficiencia es bastante dudosa porque no se ha medido. Pero doctor, explíquenos por favor. Bueno, aquí yo creo que el punto importante es, tenemos lo mejor, que es la mejor vacuna de influenza, la tetravalente, la que se recomienda que se aplique en la población, y esa sí se está aplicando. Por cierto, vacuna 2023 de influenza. ¿Por qué subrayar esto? ¿Por qué? Porque las vacunas se tienen que ir actualizando en estos virus respiratorios. Si yo te digo hoy, ponte la vacuna de influenza del 2019, pues me vas a decir, estamos en el 2023. Pues ese es el mismo absurdo de poner una vacuna de COVID de una variante que estaba en el 2019 y que conforme todo este tiempo, que ya son casi 4 años, pues ha ido cambiando, tiene más de 200 mutaciones. Es el mismo virus, pero con una estructura totalmente diferente. Y tu sistema ¿Eso quiere decir inmune, que esas vacunas iniciales o de la primera etapa de combate a la pandemia hoy ya no son útiles, eficientes? Su eficacia es muy cuestionada. Porque el virus mutó. Exacto. Y además estas dos vacunas ni siquiera están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud la desde rusa un y la inicio, cubana. desde un inicio. Por cuestiones de las que quieran, pero no se aprobó. Entonces, ¿por qué poner una vacuna para una variante que ya cambió? No sabemos la eficacia. No se hicieron esas vacunas como vacunas de refuerzo. Y en el mundo tenemos ya 3 generaciones de vacunas. Esas primeras, en donde estuvo AstraZeneca, Pfizer, las primeras que se pusieron en México, de todas. Luego apareció la bivalente el año pasado en Estados Unidos, que era una vacuna que tenía la variante original y la variante Omicron. Entonces, dices, es una vacuna más actualizada. Este año es una vacuna monovalente, es nada más la subvariante XBB. ¿Y por qué es un punto importante? Porque ya no es un refuerzo. Es para un virus distinto, digamos, o para cuando una me dicen, mutación. me pongo la 6ª vacuna de COVID, o la 5ª o la 4ª, le digo, a ver, no. Entiende que ahora te vas a poner la 2023, la actualizada. Yo no me pongo la 27 de influenza, no, me pongo la que me toca ese año. Entonces, lo absurdo es regresar a una vacuna, porque da la impresión de que es decir, a ver, salgamos del paso, ¿qué quedó en la bodega? Pongan eso. No sabemos si las vacunas están caducas, hay esa versión. De Sputnik hay 2 diferentes vacunas de primera dosis. Una es una adenovirus 26, el otro es una adenovirus 5. Van a poner una, ¿cuál? ¿Por qué? Pues porque es la que sobró. Es decir, esas en particular, el Sputnik, es complementaria. Es decir, para que la dosis funcione tienen que ser las 2, porque atacan algo distinto, supongo. Así es, para aumentar la respuesta inmune en un inicio, se decidió que esa vacuna se usara la adenovirus 5, que es la misma de CanSino, que tuvo muy malos resultados. 30%, según me dicen así. Ese es el adenovirus 5. Y aquí los rusos le agregaron con un adenovirus 26, y entonces pues la vacuna tenía un efecto inicial muy bueno, pero es eso. Esas vacunas se hicieron para iniciar la inmunidad en la población que no teníamos nada de inmunidad. Utilizarlas ahorita es contrasentido. Sí, entonces quiere decir que la vacuna de la influenza es una muy buena vacuna, pentavalente, pero la vacuna de COVID es una
mala vacuna. Así es. Lo que estás teniendo con la vacuna de influenza es la mejor vacuna, la vacuna más actualizada, y es tetravalente porque tiene ya 4 diferentes formas del virus que pueden circular. Esto se hace con base a lo que sucede en el hemisferio sur, que ellos tienen su invierno pues 6 meses antes que nosotros. Entonces ven que están circulando qué tipo de influenza B, influenza A, y se hace la vacuna. Entonces te van a poner a ti de la vacuna de influenza la que está pues probablemente la más segura para que te cubra lo que va a estar circulando. Y cada año, porque el virus de la influenza muta mucho, se tiene que ir actualizando. Ahora ya hay la ciencia es increíble, porque un virus que no se conocía hace 4 años, ya tenemos 3 generaciones de vacunas, ¿no? Pero ¿por qué si tienes esa posibilidad, recurres a algo que es pues obsoleto? ¿Esas vacunas estaban almacenadas por el gobierno mexicano o las compraron? No sabemos, ¿verdad? Es seguridad nacional. Ya. O sea, Entonces no sabemos nada. Hay la versión de que van a mandar millones de dosis de Rusia ahora. También eso queda un poco el cuestionamiento si un país que tiene un bloqueo comercial por la situación que ya sabemos que están viviendo va a mandar 5 o 10 millones de dosis. ¿De cuál? De las 2 vacunas, de la adenovirus 5, de la adenovirus 26. Es decir, la realidad es que todo sin un fundamento científico. En absoluto. No hay algo que tú puedas decir, bueno, el subsecretario, afortunadamente ya no es el subsecretario, pero en su momento dijo, la Organización Mundial de la Salud dice que se ponga la vacuna que haya. Sí, pero en países que no tienen recursos y no tienen vacunas. Esa no es la situación de México. Pero esa es tristemente, doctor, la versión que se le ha vendido a la población, ¿no? Es decir, ¿por qué si existen en el mundo vacunas de primera generación o de avanzada, la Moderna, la Pfizer, que en algún momento se aplicaron en México, en alguna etapa? Hoy recurrimos a vacunas no certificadas, que no están medidas en términos de su eficiencia y efectividad al luchar contra el virus, por simpatía con Rusia o por afinidad con Cuba, o por qué un absurdo de esta naturaleza cuando estás poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos, ¿no? Y mira, yo creo que el mejor argumento lo dio el Comité de Nuevas Moléculas que se reunió. Yo, la verdad es que creo que un muy buen punto por parte de COFEPRIS hacerlo abierto. Se vio la discusión como se debe de hacer en cualquier país. Ojo, muy importante, ahí ya hubo un cambio porque López-Gatell ya se fue. Entonces llevamos 2 procesos de COFEPRIS transparentes, donde podemos ver lo que se discute allá adentro. Claro, y ahora lo que hizo el Comité de Nuevas Moléculas es recomendar la vacuna monovalente XBB de Pfizer y de Moderna. Y además dijo, no a la de AstraZeneca y no a la de Moderna, la bivalente. ¿Por qué? Porque esas vacunas cubren variantes que ya pasaron. Entonces, le está diciendo de una forma indirecta, pues lo que estás haciendo está mal. Ahora, esta recomendación la tiene que tomar COFEPRIS y aprobar las vacunas para que se inicie la comercialización. Aquí los tiempos son muy importantes porque si empiezan a comercializar las vacunas en febrero del 2024, pues ya no nos van a servir de nada. Sí, es muy tarde. Entonces, aquí sí tienen que acelerar el proceso. Ahora que dicen, es que todo lleva un proceso. Yo les preguntaría a los de COFEPRIS, ¿y por qué entonces aprobaron Abdala y Sputnik sin tener un proceso científico ni nada? O sea, no hay ningún argumento que te diga esas. Y ellos ya la aprobaron porque la están poniendo. Entonces, aquí tienen que acelerar la situación porque tú te pones una vacuna y más o menos en 2 semanas empiezas a hacer anticuerpos. Mientras más rápido se comercialice, más posibilidad tendremos de que la población esté bien vacunada. Ahora, cuando dices comercialice, ¿quiere decir que la van a poner en venta en farmacias particulares? Igual que en Estados Unidos, al ya dejar de ser una emergencia sanitaria, la pandemia nacional, eso fue en mayo, que la OMS primero y luego México el 11 de mayo, dijo ya no es una emergencia, ya entonces empiezan a comercializar tratamientos, vacunas, etcétera. Y la vacuna incluso en Estados Unidos tiene un costo. Sí. Y yo aquí sería de exhortar que si se llega a comercializar, pues que todos apoyemos a que la mayor parte de la población se vacune, que las industrias y las empresas vacunen a sus trabajadores, que nadie piense que esto es un negocio, sino que aquí es, pues vamos a ver de qué manera podemos vacunar a los más posibles, que ayudes a vacunar a tus enfermeras, a la gente que pues tiene que tener o no puede tener la capacidad de estar pagando una vacuna
que en Estados Unidos cuesta alrededor de 113 dólares. Pero pues sí es un costo. Pero aquí creo que todos podríamos, como lo hacen las empresas vacunan a sus empleados con influenza. Ahora probablemente no sea tan así porque la misma vacuna que se ponía en forma privada se va a poner en forma pública. Pero ojo, en forma pública nada más se le pone a un segmento de la población. De hecho, es muy importante, yo creo que vale la pena subrayarlo porque dijeron grupos prioritarios. Uno, adultos mayores, me parece, arriba de 65. Así es. Personas con comorbilidad y otro tipo de enfermedades. Embarazadas. Mujeres embarazadas. Y menores de edad. Personal médico. También. Cosa que también fue sorprendente porque si nos vamos para atrás 4 años, el personal médico, además personal médico solo del sector salud, del sector oficial. Exactamente, no de hospitales privados. Sí, ese yo creo que es uno de los grandes crímenes que se tienen que revisar una vez que esto termine, porque yo tengo un compañero de carrera, amigo, personal, que no se pudo vacunar porque no tenía visa para salir y que no le dieron la vacuna siendo él un otorrino que pues, veía pacientes en forma de... se contagió y se murió. Y él se murió en abril, se contagió en marzo. Él pudo haber estado vacunado, pero prefirieron vacunar a maestros de Campeche por cuestión meramente política y de... Ideológica. Y además de show, porque eso hay que decirlo, ¿no? Miren, vamos a poner, y salían todo el mundo y ponían las vacunas. A gente que estaba en riesgo y que porque tenía la marca, porque así lo hicieron ver, de soy de sector privado, no lo vacunaron. Y en el sector privado también trabajan enfermeras que viven lejos, claro, y que no tienen recursos, trabajadores de la... Bueno, corrígeme en esta cifra, pero internacionalmente somos el primer lugar a nivel mundial en fallecimientos por trabajadores de la salud. Es terrible esto. Aquí no los cuidamos. Nuestros récords son 5º país con más fallecidos, cifras oficiales. Sí. O sea, eso ni siquiera nos vemos en el exceso de mortalidad. Primer país en muertes por trabajadores de la salud. Segundo país en orfandad, pérdida de alguno de los padres por COVID. Solamente Perú nos ganó. Y uno de los 5 primeros países en muerte gestacional por COVID. Esos son los récords que tenemos. Pues que salga este individuo que pretende ser candidato de no sé dónde a responder, ¿no? Señor Piz. Sí, justo uno de los problemas que presentó la vacunación, doctor, es esta monopolización que hizo el gobierno del proceso, ¿no? O sea, compró las vacunas, las distribuyó, las aplicó, y creo que este proceso que está haciendo COFEPRIS sí marca un cambio, ¿no? Respecto a la política anterior, en donde, bueno, pues ahora la idea es que se comercialice, ¿no? Yo creo que esa es una muy buena señal y ojalá sea el inicio de un cambio en donde COFEPRIS sea más autónomo, como era antes, hasta que llegó esta administración, y que pueda tomar las decisiones con base científica y en beneficio de la población, porque al final lo que queremos es ayudar a la población, que desafortunadamente, y este también es un punto importante, porque la gente dice, bueno, si hay Abdala y Sputnik y no hay otra, pues me la pongo. 2 situaciones. Una, no sabemos cómo te va a funcionar, y la segunda, puede generar una mala sensación de seguridad. Porque yo ya me vacuné con esto. Entonces, no voy a usar cubrebocas. Y puedes provocar que haya más contagios y que incluso pues tú tengas una mala evolución. Entonces, esa sensación de que estoy protegido cuando no lo estás, pues puede ser contraproducente si te pones una mala vacuna. ¿Existe estudio o evidencia científica del nivel de eficiencia de estas dos, de la vacuna cubana y de la vacuna rusa? Solamente contra la variante original, solamente como primera administración, y pues sobre todo el estudio cubano ha sido muy cuestionado porque no fue un estudio doble ciego como se hace, sino aquí se le puso vacunas a todos y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y desafortunadamente también sabemos que por el tipo de país y los gobiernos que tienen, pues las cifras no las conocemos bien. Sí, Entonces, si me preguntan a mí, oye, ¿me pongo la vacuna? Es que no sé qué tan eficaz va a ser. Y si te la vas a poner, pues síguete cuidando, porque a lo mejor no te sirve de nada. Y sobre todo, persínate y haz unas oraciones, porque pues no es muy confiable. Explícale al público qué quiere decir estudio doble ciego. Cuando haces un estudio de vacunas, y aquí en México se hicieron de varias vacunas a la población con la vacuna y a otra población no le pones la vacuna, le pones un placebo. O sea, un grupo control y un grupo... A los 3 meses checas inmunidad, toda evolución,
Y entonces ya vacunas al grupo que, porque no es dejar a esos abandonados, la gente piensa que no es una cuestión en donde los dejas abandonados, pero haces una diferencia en tiempos. Para ver cómo se va comportando. Exacto. En cambio, cuando tú agarras, y ahí no sabes ni el que está poniendo la vacuna, por eso es, el que está poniendo la vacuna es ciego, porque no sabe qué está poniendo, y el que está recibiendo la vacuna es ciego, porque tampoco sabe qué le está poniendo, entonces dices, doble ciego, nadie sabe. Y eso lo que hace es que no haya ninguna sesgo por parte ni de la persona, ni de la institución. Entonces son estudios muy serios. Y de esa forma... Y lo que mides ahí al paso del tiempo es el nivel de inmunidad. ¿Qué tanto va creciendo la inmunidad? Nivel de inmunidad y enfermedad. Porque si te pones la vacuna contagio. Y a los 2 meses te llegas al hospital, pues eso no sirvió. Algo no está funcionando. ¿No? Entonces, el agarrar y vacunar a todos y ver qué es lo que pasa, pues dejas muchísimas cosas al azar. Esa es una de las razones por la cual la Organización Mundial de la Salud no aprobó la vacuna Abdala. No cumplió con un régimen científico. Un protocolo, claro. Así es. Claro. No es porque no quieran a Cuba. No, a ver, no todo es política. Sí, es que, ¿y por qué es importante decirlo? Cuba la puso de forma universal a toda su población. Ahí es muy difícil tener este tipo de datos porque no puedes comparar a quién le funcionó, a quién no le funcionó, qué tipo de inmunidad produce, ¿no es cierto? Anticuerpos. Totalmente. Y hasta en el nombre, ¿no? Abdala, pues es el nombre del héroe de la novela de José Martín, de Libertador, y Sputnik, pues es el satélite. Ruso, sí. Dicen, ¿por qué no le ponen BioNTech o le ponen...? O sea, oye, aquella China original que aquí se le puso parejo a los maestros Cancino vio que luego vimos en tablas de eficiencia a los 2 años que tenía una bajísima, 30% por ahí. Esa desapareció, ya no existe. Sí, esas ya nos están aplicando. La tendencia en el mundo es aplicar una vacuna nueva. Pero lo que dices de Cancino es interesante, porque si pones Sputnik, una de las dos, puede ser como si pusieran Cancino, que en ese entonces no funcionó bien y que ahora la van a poner como una vacuna para una variante que es muy diferente. Sí, otra cosa muy importante decir, porque a lo mejor a usted le dicen, a su personal, etcétera, que ya le pusieron la Sputnik. La Sputnik son 2 dosis, corrígeme. Así es. Si le ponen una, pues es como si le pusieran la mitad o no sé qué. Como Cancino, puede ser que te toque esa fórmula que es igual que Cancino, adenovirus 5, que no sirvió para lo original. Ajá. Y ahora te lo van a poner para lo actual. Ahorita hablamos del virus, sí. Sí, justo la pregunta, doctor, es cómo está la referencia internacional. El caso de Estados Unidos, en donde hay ya un repunte en las hospitalizaciones. Ya la vacunación no es como fue al principio, ¿no? Que también las instituciones de salud pues trataban de vacunar a todo el mundo. Ahora hay que pagar la vacuna. Pero ¿qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué está pasando en Europa? ¿Cómo se está comportando el virus en el mundo? Mira, primero hay estudios ya, uno de Pfizer en animales, otro Moderna en humanos, en donde están viendo que realmente la nueva vacuna tiene protección contra las nuevas variantes. Okay. Tiene protección, evidentemente, para no enfermarte gravemente, para no morir, pero también tiene efecto en disminuir la posibilidad de que hagas COVID largo, que es otro problema de salud pública muy grande que tenemos. Entonces, sí hay evidencia científica de esto. En Estados Unidos está pasando algo que es complejo, porque si cuando eran gratis había un grupo extremista que son totalmente antivacunas, pues ahora que cuesta, pues ha sido más difícil tratar de convencer y hacer ver que pues esta miocarditis de que dicen que es que no te la pongas porque te va a dar miocarditis. Oye, a ver, si te da COVID, tienes 30 veces más posibilidades de hacer miocarditis que si te pones una vacuna que es un efecto colateral, además que sí existe, muy raro, solamente es en personas entre 15 y 24 años, y habitualmente son benignos. En cambio, las miocarditis por COVID que ocurren, pues muchas de ellas son fatales. Pueden ser letales. Entonces, la realidad es que ese grupo antivacunas que existe en Estados Unidos desde hace mucho y que tomó mucha fuerza con la pandemia, pues ha provocado que la vacunación no tenga esa fuerza. Y hay muchos mexicanos que ya están yendo a vacunar al extranjero. Pero, curiosamente, contrario a la política y a lo que se dijo por parte de esta autoridad, estás aumentando la brecha en salud. Los que pueden irse a vacunar, se vacunan con una buena vacuna. Los que se quedan aquí, se vacunan con una vacuna que no sabes si sirve en lo absoluto. El virus, doctor, que esto es muy importante entenderlo porque, claro, para los neófitos como yo, que no tenemos un grado médico ni hemos estudiado esto, de aquel virus del 2019-20, de aquel primer estallido,
a este momento, que vamos a entrar ya al 4º año, no es el mismo virus. No, y mira, te explico qué pasa. Desde agosto del 2020 se documentó el primer caso de una recaída en un coreano, en donde él vuelve a tener COVID después de haber tenido COVID, y lo detectan porque a todos los que entraban, él se había ido a España, regresa, le hacen un hisopado y encuentran que... Y entonces vieron que no solamente había tenido una nueva infección, sino que ya el virus que tenía ciertas modificaciones estructurales del original. Pero esas modificaciones se han ido aumentando, más en lo que se llama la proteína S, que es esa zona de la cual se basa la vacuna. Entonces, ahí ha habido muchísimas mutaciones. Estás hablando de que un virus que infectó pues, prácticamente a 2/3 partes de la población mundial, cada vez que infecta a una persona, hace como muchas copias de sí mismo. Algunas, como fotos, son malas, pero puede ser que salga una que sea un poco mejor para que sea más agresiva, para que contagie más, para que pueda escaparse del sistema inmune. Y es como, yo les digo, cuando tenías una vacuna inicial para la variante era como poner un bloqueo en tu puerta. Ahora, pues no, ahora a lo mejor lo que vas a tener es una alarmita ya más adentro, porque pues no te sirve tanto esa vacuna. Lo que tratas de hacer es irte actualizando. Una carrera muy complicada, porque el virus ha seguido evolucionando. Claro, siempre vamos atrás, ¿no? Atrás. Es como tratar de alcanzarlo. Pero lo que intentas es, ya no hay el número de contagios que había, ya no hay afortunadamente la mortalidad que había, entonces pues lo vas como que lo vas alcanzando. Y acotando, me parece. Exacto. Ya tenemos medicamentos. Evidentemente va a haber virus que ya empiecen a ser resistentes a medicamentos porque se están usando. Esa es la historia natural de los virus. Los virus cambian para tratar de adaptarse a los cambios de su huésped, en ese caso nosotros. Claro. ¿No? Y el virus se vuelve, de alguna manera, pues más escapista de tu sistema inmune, porque pues yo les ponía un ejemplo la otra vez. Es como si tú comparas un chimpancé con un gorila. Pues vienen de la misma rama, ¿sí? Pero, pues a través de la evolución, pues, unos se fueron cambiando. Y tu sistema inmune reconoce la foto del chimpancé, del COVID-19, el original, el virus de Wuhan. Pero pues ahora es un gorila. Viene de lo mismo. A lo mejor tu sistema inmune dices, sí, pues sí. Pero a lo mejor tu sistema inmune no lo reconoce. Y mientras más cambie el virus, más tienes que reforzar a tu sistema inmune con lo que está pasando. Esa es la gran utilidad de las vacunas. Estos laboratorios que han producido estas vacunas, hablo de Pfizer y de Moderna, que hicieron estas del mensajero, de entrar al núcleo de la célula, etcétera, han seguido actualizando sus vacunas. Es decir, todo el tiempo están estudiando cómo ha mutado el virus. ¿Sus vacunas de hoy están preparadas para combatir a las nuevas versiones? Sí, lo que pasó es lo siguiente. Primero apareció la original, después aparecieron alfa, beta, gamma, delta, en el transcurso del 2021, y a finales del 2021 apareció esta súper contagiosa Omicron en Botswana y en Sudáfrica, y entonces esta tenía una estructura muy diferente. A partir de ese Omicron, ahora lo que estamos teniendo son subvariantes de Omicron, y XBB, que es la vacuna monovalente que se está aplicando, es una de esas ramitas que ha crecido más, y las hojitas que salen son de esa ramita. Entonces tú al poner la rama, vamos a decir, le estás dando a la información a tu cuerpo de lo más similar a lo que va a pasar. Es irte tratando de llegar a ese lugar donde al principio, pues, incluso cuando se intentó sacar la primera vacuna que era contra la variante Delta, pues ya estaba Omicron. Entonces ahorita ya es un buen momento para empezar, como dices tú, a acotar, a tener actualización. Y pues lo que llama la atención es que en ese gran avance, porque el RNA generó mucha preocupación en la gente, porque es una nueva... A ver, la vacuna, y acaban de dar los premios Nobel de Medicina a los de la vacuna, empezó en 1986. Para que se den una idea. Explícale esto a la gente porque, claro, ya pasó mucho tiempo y eso, pero cuando se hablaba de esto, de que estaba muy improvisada porque se había hecho muy rápido. Este es un protocolo, un mecanismo de vacuna que se viene haciendo desde hace más de 30 años porque pretendía atacar otras cosas. Claro, es una plataforma, así se llama, plataformas de generación del biológico, en donde venían haciendo pues, estudios muy extensos, tenían la tecnología y lo que nada más faltaba era ensamblar un par de cosas. Pero aquí ante la urgencia
Si tú me hubieras preguntado en este programa, en abril o mayo del 2020, oye, ¿vamos a tener una vacuna para fin de este año? Te hubiera dicho, Imposible. no hay manera. No hay forma. Yo decía 2, 3 años. Sí. Es increíble lo que se ha La logrado. rapidez, claro. que sí. Y además, a la gente antivacuna les tengo una muy mala noticia, porque ahora va a haber muchas vacunas. Está una vacuna de RNA contra cáncer pancreático. Está el protocolo. Es decir, la tendencia es esa, porque si tú logras prevenir enfermedades, pues es la medicina más barata que hay. Claro, Prevenir. previenes. Pero a ver, repite esto muy importante, porque esta tecnología, estas plataformas que fueron diseñadas para eso, para cáncer, alguien me dijo que incluso para esclerosis, para otras cosas, y se utilizó esa tecnología para combatir el COVID, muy bien. Pero hoy ya está tan madura y avanzada esa tecnología que ya está generando vacunas para esas otras enfermedades. Así es. Ya hay para cáncer pancreático. Es el protocolo, está haciéndose una vacuna de RNA contra cáncer pancreático. De las cosas que nos va a dejar la pandemia es una base tecnológico Avanzadísima. impresionante, ¿no? Está no solamente en cuanto a vacunas, sino dispositivos, telemedicina, inteligencia artificial, pero pues la idea es, la única manera de que el aumento en la tecnología tenga acceso a todos es que tenga un beneficio general. Claro. Las vacunas son eso. Claro, es universal, de hecho. Es universal, Sí. no es tan cara. Porque si tú dices, oye, tenemos una nueva tecnología para hacer trasplante de corazón y hacer un órgano nuevo. Sí, pero pues, el trasplante de corazón es una cirugía, es un costo que no puedes hacerlo a toda la población. Claro, claro. Aquí prevención es el futuro de la medicina y la tecnología se tiene que adaptar para que esa brecha en salud no aumente. Y la forma es vacunas. Entonces, cuando oyes que la gente dice, no me quiero vacunar, pues, te estás yendo al pasado. O sea, no saben que la viruela se erradicó porque apareció la vacuna de la viruela. Claro. Sí, una de las cosas positivas que dejó la pandemia justo fue el desarrollo de la vacuna de COVID en tiempo récord, ¿no? O sea, lo que antes llevaba 2, 3 años, en el mejor de los casos, si no hasta 5, pues ahora en un año o incluso menos, ¿no? Pero el otro tema, doctor, era los medicamentos, la pastilla que también se desarrolló para el tratamiento contra COVID, que se está aplicando en otros países, pero aquí en México creo que se autorizó. Se autorizó únicamente para instituciones públicas y de ellas algunas. Y no la hay. Y no la hay, ya se les caducó. Ok. Tristemente se caducaron muchísimas piezas. Incluso se habló con Pfizer, porque uno de ellos es el Paxlovid, se habló con Pfizer para ver si se podía pues, extender la vida útil del medicamento, porque ya estaba caduco. Pero todo esto fue porque igual quieren de una manera monopolizar, Controlar. controlar para que tú pienses, ay, mira, el gobierno, el papá gobierno me está dando la vacuna, me está dando la pastilla. Medicamento. No, a ver, esto debe ser lo más Abierto, general. sí. Entonces tú en Estados Unidos tenías COVID, tienes un problema de edad o de alguna comorbilidad, vas y te dan el medicamento gratuito. Y ahora ya va a tener un costo. Pero era así. Aquí no había manera. Yo tuve un paciente de edad, de 85 años, que cumplía todos los criterios para recibir Paxlovid, y a donde lo mandé, a donde le pedí a la familia que fuera, si no viene el paciente, no puede, el paciente está operado de cadera, no podía caminar, no les dieron el medicamento. Absurdo totalmente, pero por eso tenemos la cantidad de fallecimientos que ha habido por la pandemia. Que los oficiales en México siguen rondando los 350, 360 mil, pero los reales son el doble de eso, ¿no es cierto? Sí, 700. con el exceso Incluso de mortalidad. el subsecretario públicamente dijo que sí, que había el exceso de mortalidad de 750,000. O sea, él mismo, que era 750,000, probablemente sea mayor que eso, pero bueno, si él ya está aceptando esa situación, quiere decir que... Es real. Y no hay manera de ocultarlo, porque lo único que hace es comparar cuántos se murieron en el 2018 y cuántos se murieron en el 2020. Claro. Y hay un exceso, eso es exceso de muertes. mortalidad. Sí. Eso, pues no había guerra en México, no había, digo, sabemos que hay violencia y todo, pero no hubo algo que se disparó, Claro, más que eso. claro. Déjanos hacer una pausa, doctor, y regresar un poco a reflexionar en qué aprendimos con todo esto, porque la medicina aprendió muchas cosas y yo creo que la población también, aunque coincido contigo, sigue existiendo este grupo de antivacunas. Yo no sé si ha crecido o disminuido a nivel mundial. Estamos en la silla roja con el doctor Francisco Moreno, experto en todos estos temas. Volvemos.
¿Sabes qué me preocupa, doctor? El hecho, tú mencionaste hace un momento esta falsa impresión de seguridad. Porque sales a la calle y ves la gente ya prácticamente sin cubrebocas, ¿no? Esta sensación de que no, pues, yo ya estoy vacunado, yo ya estoy perfectamente bien. La tasa de mortalidad por el COVID disminuyó sensiblemente, lo cual pues solamente se debe a las vacunas, todas, ¿no? La gente dijo, pues me da, pero no me muero, ¿no? Es decir, puedo salir adelante. Y esto genera esta sensación extendida, me parece, de, pues no es tan grave. Como que le perdimos el miedo o le perdimos el respeto. ¿Te sucede en el consultorio? Totalmente. Y hay veces que te dicen, oye, ¿y yo por qué me vacunaría si a mí me fue muy bien y me dio una gripita? Qué bueno. Pero, por ejemplo, hablábamos hace rato de COVID largo, ¿no? Estas secuelas que deja COVID, que muchas de ellas no afectan, pues, que te puedas morir, pero afectan la calidad de vida tremendamente. Y muchos en jóvenes que tienen una fatiga extrema, que tienen otros problemas de dolores de cabeza, de trastornos de atención. Es decir, una serie de problemas. 10% de los que tienen COVID largo. Entonces, si en México pues ha habido 100 millones de contagios, pues hay 10 millones de gente con COVID largo, ¿no? Pues eso es algo altísimo. Y lo que se ha demostrado es que si te da COVID nuevamente y nuevamente y nuevamente, aumenta tu riesgo de tener COVID largo. Entonces, no es una enfermedad banal. La gente sigue muriéndose por COVID porque si su sistema inmune pues le coincide que le da COVID y tenía un cáncer o tenía quimioterapia o tenía una enfermedad inmunológica, su sistema inmunológico no se curan. Y es muy desesperante porque contrastas lo que vives en el hospital, lo que vives con esos pacientes, con lo que cuando sales te dicen, no, como al principio, ¿no? Es un invento, es una conspiración, no existe COVID. Y luego los veías que pues sí existe y mira dónde estás. Sí, bueno, y los vimos intubados y con respiradores y todas estas cosas. Sí, justo hablando de los antivacunas que existen, sobre todo en Estados Unidos, pero en muchas partes del mundo, aquí en México mucha gente no se vacunó, precisamente por lo que decías ahora, doctor, que la gente no creía, ¿no? Es un invento del gobierno y que es un chip y que no sé qué tantos mitos hubo por ahí circulando. Esa gente que no se vacunó en México sigue siendo vulnerable al virus de COVID con estas nuevas mutaciones. Así es, tienes dos tipos de inmunidad. La inmunidad natural, que es porque tú tuviste COVID y entonces generas defensas y probablemente eso te ayude a que los siguientes COVID no sean tan fuertes, aunque puedes tener COVID largo. Y la segunda es la inmunidad por vacuna. Cuando tienes las dos se llama híbrida y es cuando más protegido estás. Eso pues, se ha visto a través de todo este tiempo. Sí, hay gente que no se vacunó y que seguimos viendo que no tienen una buena evolución cuando tienen su primer cuadro. Y eso está bien documentado. Hay un estudio precioso en la revista Lancet, que se llama Lancet Infectious Diseases, de infectología de Lancet, en donde muestran que se evitaron 20 millones de muertes en el mundo por las vacunas. Porque venía Delta. Y Delta, si se acuerdan, era el más agresivo de todas. Y cuando llegó Delta, ya mucha de la población susceptible estaba vacunada. Por ejemplo, en México, es muy interesante eso que comentas. En México se decidió vacunar por edad. Nunca tomaron en cuenta las comorbilidades. Si eras diabético, obeso, no te vacunabas, te tocaba por edad. ¿Cuál es el grupo con mayor mortalidad en México? Hombres entre 44 y 64 años. Es estadística oficial. ¿Por qué? Pues porque eran los económicamente activos, no los vacunaron a tiempo, llegó Delta y les pegó. Y lo vivimos nosotros que estábamos en el hospital, en donde tenías pacientes que en diciembre del 2020 pues eran mayores de edad, pero en julio y agosto eran jóvenes, eran de 40, 45 años, a lo mejor obesos, a lo mejor diabéticos, y esos son los que tenías graves. Entonces, viste el cambio, pero tener ese exceso de mortalidad en ese grupo... Pues por eso tenemos el problema de orfandad. Claro. Ese grupo de población fue el más expuesto a COVID porque se tardó en vacunarse. ¿Y por qué se tardó en vacunarse? Los últimos, porque fueron mayores, luego etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en ese... entiendo que había muchas cuestiones de dificultad para hacer un esquema de vacunación ideal, pero sí se debería haber tomado en cuenta las comorbilidades porque afectó mucho a la población joven. Tu inmunidad, la que has construido, tú decías esta híbrida, unas por vacuna, otras la de tu propio sistema inmunológico, ¿caduca? Es decir, yo me pongo una vacuna, pasan 6 meses, pasan 8 meses y mi nivel de defensa
¿Ha disminuido? Sí, y eso se demostró cuando pusieron las vacunas iniciales. ¿Se acuerdan? Pfizer eran 2 dosis, AstraZeneca eran 2 dosis. Las únicas que eran de una sola dosis fueron CanSino y Johnson & Johnson, y después pues se desecharon porque la verdad es que no funcionaban. ¿Y qué fue lo que pasó? Que veían que ponías una, luego ponías la segunda, tu nivel de sistema inmune subía, pero a los 4 o 5 meses empezaba a bajar. Y entonces fue cuando empezaron a decir, hay que ponerse un refuerzo. Entonces te pusiste un refuerzo. Una tercera, y entonces subía otra vez, pero igual, mientras más te alejas del virus original, menos te sirve. Entonces, de ahí que salió el poner, bueno, pues es que hay que actualizar la vacuna. Ahí sale la bivalente. Ahí ya, aunque es un refuerzo porque tiene la variante original, pues ya trae algo nuevo. Por eso es tan importante entender que la vacuna de ahora no es un refuerzo, no es la quinta, la cuarta. No, es la actual. Es la nueva vacuna. Sí, la que responde a lo que está las pasando mutaciones ahorita. del momento. Exacto. No al virus del 19, del 20. Así es. Que ese está superado, queremos pensar. Ya no existe, ya no circula. Ya no te lo has vuelto a encontrar en ningún contagio. No, ¿por qué? Pues porque el virus que es más eficiente para contagiar, pues lo desplaza. Ahora dime una cosa, esto siempre porque claro, como son tantos, o sea, llega un paciente contagiado, amerita hospitalización, va para adentro, análisis de sangre y se evalúa qué tipo de COVID tiene. ¿Esto es real o no se hace? No se hace porque es muy caro, se llama secuenciación. Se hace en otros países, en Inglaterra, el Reino Unido es el que más secuenciación hace, e incluso si ves la variante alfa, la variante beta y la variante delta fueron descubiertos en países de Reino Unido. Incluso Omicron fue en Sudáfrica, que tiene pues mucho comunicación con Reino Unido. Claro. Entonces ellos lo que hicieron en Reino Unido y fue eso secuenciar en todo el mundo. Porque por eso descubres que son mutaciones. Así es. Pero pues, en México se hacía muy poca secuenciación. Claro. Entonces, ahora, en cuanto al tratamiento, no va a cambiar. ¿Es semejante? Es el mismo. Es decir, pero si me dices que Omicron es más, no, Delta es más... Era más agresiva, Ajá. entonces pues los casos eran más graves. Ahora, afortunadamente, dentro de lo malo que tenía Omicron, que era súper contagioso, pues tenía una menor gravedad, porque tenía la peculiaridad que se podía atorar en la vía respiratoria alta porque tenía un receptor que podía afectar esto. Y por eso la gente no bajaba los pulmones. Eso fue un regalo de la naturaleza, realmente. Claro, que se detenía ahí. Esta de hoy, XBB, ¿qué tan agresiva es comparada con esas otras? No es tan agresiva como Delta. ¿No? Afortunadamente. Si hoy comparáramos todas estas mutaciones, aunque ya me dijiste que son más de 200, es impresionante, pero de estos grupos primarios, porque entendemos que luego hay subdivisiones, pero la más agresiva que hemos tenido en este aspecto es la Delta. Delta. Sin duda. Sin duda. Delta, y fue una tragedia para la gente que no estaba vacunada. Tú veías la mortalidad en los adultos mayores, llega la vacuna y baja, y en cambio empieza a ver que sube la de los jóvenes. Por eso en ese estudio que hacen en esa revista, demuestran que 20 millones de personas se hubieran muerto. Y este es otro dato muy importante que tenemos que llevar, como de esos mensajes que tú me decías. La 7ª pandemia más letal en la historia de la humanidad es COVID. Porque por exceso de mortalidad son 20 millones. Y en un mundo con antibióticos, con ventiladores, con especialistas médicos, con tecnología. Si no hubiéramos tenido eso... Hubiera arrasado con 100 millones o más. Hubiera sido a nivel, a lo mejor, de la peste bubónica, que mató 2/3 partes de la población mundial. Pero, ¿por qué hago énfasis en eso? Porque a veces creo que nos relajamos mucho en lo avanzado tecnológicamente que está. Bueno, si me enfermo me vas a dar un medicamento. Si me enfermo me ponen una inyección. A ver, no es así de fácil. Sí, no es causa-efecto, pues. Así es. Este es un despertar para decirte, oye, a ver, el ser humano es bien vulnerable. La naturaleza tiene sus cuestiones. Entonces, aprende a cuidarte, porque no todo lo va a hacer la ciencia. Y luego, además, la ciencia desarrolla estas vacunas en tiempo récord. Otro dato interesante, la Yersinia pestis, que produce la peste bubónica, produjo esta fatal peste negra de 1374. Pues hasta 1918 se identificó quién lo producía. Y era era la Yersinia pestis. Pero tardaron 500 años. Claro, porque no había... En diciembre 31 del 2019, China dice, tenemos un brote por un nuevo coronavirus. En enero 15, los australianos tenían codificado al virus. Por eso hubo pruebas. Claro. Porque para tener pruebas tenías que saber ver, claro, cuál es Entonces, uno no dimensiona
el avance La tecnológico rapidez que hubo. esto, sí. O sea, de 500 años a 15 días. Fíjate, en esta línea pienso en un comentario que nos hizo aquí mismo el doctor Julio Frenk, una eminencia a quien respetamos profundamente, que nos decía, este momento en la historia de la ciencia médica probó la capacidad de colaboración mundial. Yo tengo y muchos amigos que se hicieron con la pandemia, que la verdad les agradezco mucho porque pues, nos dieron tips que nos ayudan. La anticoagulación, por ejemplo, pues no sabíamos que este virus iba a provocar tanta trombosis. Y los italianos hicieron autopsias, lo demostraron, presentaron los estudios y hablábamos y hay que anticoagularlos cuando tengan el nivel de un parámetro más alto. Bajarles Y la entonces densidad. empezabas a ajustar tus protocolos para que llegara el paciente y tuviera las más de las posibilidades de salir adelante. Sí, y en ese sentido también, doctor, creo que los sistemas de salud en el mundo sufrieron un gran estrés, ¿no? Fueron puestos a prueba, sobre todo en México. ¿Qué nos deja la pandemia en México después de esta experiencia en términos del sistema de salud pública? Yo creo que desafortunadamente la pandemia afectó el sistema de salud pública mundial, pero han países entendido, y pongo el ejemplo de los escandinavos, no por hablar de Dinamarca, pero han entendido que la prevención es mucho mejor que tratar la enfermedad. En los países que menos contagios tuvieron, los países que lograron identificar en forma temprana a los pacientes porque hacían pruebas todo el tiempo, los aislaban, esos países tuvieron la menor mortalidad y también el menor gasto. ¿Por qué? Sí, las pruebas eran costosas, pero era mucho más costoso tener pacientes hospitalizados. Si se los puedes explicar en salud, te lo vamos a agradecer, porque ahí dijeron, no, ¿para qué? Es muy caro eso de hacer pruebas, y luego ve cómo salió la cosa. Y resulta caro en cuanto al costo económico, porque un paciente que se queda en el hospital se puede quedar 2 semanas, 3 semanas, y el costo de vida. Ese es lo más importante. Ahí es donde no se vale, porque no puedes justificar 800,000 muertes. No. No hay forma. Me equivoqué. Ay, como aquella estúpida declaración de López-Gatell que dijo, se van a morir los que se tengan que morir. No se nos olvide, ¿no? Háblanos de las consecuencias, porque está, ya lo dijiste varias veces, el asunto del COVID largo, pero si hago un análisis del Sistema Nacional de Salud Pública, observo que por la cantidad de recursos, muchos, pocos o medianos, dispuestos para el COVID, pero se desatendieron otras muchas cosas. Gente que tenía programadas cirugías de lo que fuera, de pulmón, de hígado, de corazón, de cadera, de rodilla, y les dijeron, no, pues espérame tantito porque ahora estamos atendiendo esta cosa. Y cuando veo hoy cifras y estadísticas, hay personas diabéticos, que pues no la hicieron, no llegaron a que les pudieran hacer una intervención, un tratamiento y todo, porque los centros hospitalarios estaban concentrados en COVID. ¿Esto es así? Así es. Y mira, el otro problema es que coincidió en el tiempo la pandemia con la desaparición del Seguro Popular, la aparición del INSABI, y el INSABI, pues, la mejor evidencia que es un fracaso es que ya ni existe. Ya no existe, exacto. Y tenemos, y el estudio de Julio Frenk y su esposa, que extraordinario estudio que publicaron, en donde demuestran que 50 millones de mexicanos ahorita pues no tienen acceso a salud. A cobertura de salud, así es. Entonces, ellos, la verdad es que coinciden estas dos situaciones en donde en el momento que apareció la pandemia no deberían haber cambiado el Seguro Popular, claro. El desamparo a la población. Que se podía haber mejorado el Seguro Popular, seguro. Pues no hay en el mundo un modelo perfecto. Pero ahorita, pues como tú dices, llega un paciente que requiere atención de segundo o tercer nivel, quiere decir, no la consulta clásica, sino que a lo mejor necesita una operación, y pues como no son del Instituto Nacional de Seguro Social o no son del ISSSTE, no tienen dónde operarse, no tienen dónde atenderse. Y también afectó la vacunación. A ver, háblanos de esto. Eso es muy importante. Los niveles de vacunación que tenemos actualmente, no de COVID, sino de todo. Sí. No hay BCG, no hay vacuna de rabia. Los niveles de vacunación de los niños cayeron a que de estar 78, 80% de los niños vacunados en lo esencial, hablo de 18 meses para abajo, ahorita es de 30%. Uno de cada 3 niños tiene el esquema de vacunación actual. Entonces, ¿qué vas a tener? Que en 5 o 6 años puedes tener brotes de polio, que ya se había eliminado en este país, ¿no es cierto? Exacto. Pero en Estados Unidos tuvieron un caso de polio en Nueva York por el grupo antivacunas. Pero aquí no podemos tener esa bomba de tiempo
porque estás perdiendo una generación que no vacunaste. Y además, a las familias, sobre todo a los que se encargan de llevarlos a vacunar, pues cuando llegan y les dicen no hay vacunas, y pierden un día de tu trabajo, y no les pasa nada en ese día, en ese año. Sí, claro, el efecto se ve exacto, la cultura de vacunación, que tomó años, y éramos de los países con el mejor sistema de vacunación, las campañas de vacunación, la Semana Nacional de la Vacunación. Pues, ¿por qué no hay? Pues porque no hay vacunas. ¿Y no hay vacunas porque no las compramos? Porque no se invierte en salud. Porque lo que se está invirtiendo en salud ahora, pues es mucho menor a lo que se debería de invertir y de lo que se venía invirtiendo. Entonces, en lugar de ir aumentando la inversión en salud, ha ido disminuyendo. No, hoy le metemos a un fideicomiso el Tren Maya 24,000 millones de pesos porque va a perder dinero toda la vida, en eso se invierte. Sí, el Coneval, que hace este estudio sobre pobreza en México, lo que concluye es que entre 2018 y 2022 el número de mexicanos sin acceso a la salud se incrementó en 30 millones, de 20 a 50 millones. Entonces, esa población que queda fuera de los sistemas de salud, ¿cómo le va a hacer? Y efectivamente México fue por muchos años referente en materia de vacunación. Y ahora que está iniciando la vacunación de influenza y de COVID, doctor, ¿cuál es la expectativa? Porque, bueno, creo que, digo, a diferencia de los años pasados en donde sí había interés de la población, creo que en este momento no se ve, ¿no? Porque mira, mucha parte de la población entiende que pues esta vacuna de Abdalá y Sputnik, oye, pues yo no sé si sea buena vacuna, porque nosotros mismos, los que estamos hablando de las vacunas, decimos, oigan, debemos tener mejores vacunas. Entonces, sí, eso desafortunadamente desalenta a la población a irse a vacunar. Y puede ser otro factor por el cual, pues como no me voy a poner la COVID, no me pongo la de influenza. No, ponte la de influenza, porque es una buena vacuna, es una enfermedad que produce muchas muertes al año, entonces hay que ponerse esa vacuna. Pero también este tipo de medidas, en donde la verdad tenemos vacunas políticas, no tenemos vacunas eficientes, pues va a desalentar a la población a que se vacune. Y sigues perdiendo esa rueda que tenías, que te tomó años echar a andar y que iba muy bien, y la frenaste. Y ahora para volverle a echar a andar... Sí, va a costar. Tenemos vacunas políticas, no tenemos vacunas eficientes. Hay nada más para el encabezado del periódico, doctor, pero me importa mucho esto que acabas de decir y entenderlo para el auditorio. Una es la de la influenza y otra es la del COVID. No se ha inventado ninguna que en una sola te vacune. ¿Es correcto esto? Así es. Hay, y dentro de ese desarrollo tecnológico que me decías, hay el proyecto en Estados Unidos están poniendo una tercera, que es el virus sincicial respiratorio, se llama RSV, y se la están poniendo a gente de la tercera edad. Entonces ellos les ponen 3 vacunas, que es el tercer virus que más infecciones respiratorias causa. Entonces la idea es que en el año que entra o en los próximos años tengamos una vacuna que tenga esas 3, pues para evitar que te estén picando y hacer lo más fácil para que la gente vaya y se vacune. Claro. ¿Y será posible llegar a una que incluya todo eso? Seguro. Pero el avance tecnológico es impresionante. Pero hoy por hoy hay una de influenza, que es la tetravalente, que tú decías, y hay otra de COVID que tendría que ser la XBB o para ese virus, digamos. Exacto, debería ser Pfizer, Moderna, y como hay tanta antivacuna en Estados Unidos, aprobaron una vacuna de Novavax, que es XBB, pero que es con otra plataforma. Es de una subunidad de proteína, entonces no tiene lo del RNA, porque aquellos que dicen que el RNA me deja estéril, todas esas cosas que se han venido inventando, desafortunadamente mucho, pues por la gran cantidad de redes sociales y desinformación que existe, en donde pues si uno quiere encontrar un artículo que diga que la sopita de pasta te genera Alzheimer, lo vas a encontrar y vas a tener el argumento. Mira, es que aquí dice, hay gente antivacuna que tienen muy buena capacidad de oratoria, como lo tuvo nuestro subsecretario, y te convence. Sí, bueno. Y la vacuna tiene que ser anual, ¿no? O sea, influenza es 2023. Influenza, sí. COVID tiene que ser 2023 también. ¿Qué pasará en el 2024? No sé. Eso también nos enseñó el virus. Claro. No tenemos bolita de cristal. Está cambiando hoy. Sí. El ciudadano, hablo de México, ¿tiene derecho a saber qué le están poniendo? Por supuesto. O sea, yo puedo sentarme en una clínica del IMSS y me tocara, no estoy en el grupo de prioritarios todavía, me faltan 15 minutos, pero y me toca a mí y ahí como las cosas que hicieron en televisión y se la puso el subsecretario. En fin, pero puedo voltearme y decir, ¿qué me está usted poniendo? Claro. Y ella por ley
está obligada a decirme. Debería decir qué te está poniendo y que veas la fecha de caducidad. Lo que pasa es que yo no sé si ustedes vieron esto en México, pero los frasquitos, para los que tuvimos la oportunidad de vacunarnos en Estados Unidos, te enseñaban el frasquito y tú veías la vacuna, la marca y el lote. Exacto. Y te decían, pues, de cuándo era, por esto que acabas de decir. Este es de octubre del 2023. Ah, bueno, pues no me estoy poniendo una de octubre del 2022, ¿no? Pero te lo mostraban. Y en México les quitaron las etiquetas. Es decir, no te enseñaban el botecito, ya estaba en la ampolleta, digamos, en la jeringa, y no te decían, es decir, pues es esto, confianza ciega, ojalá y que lo que me pongan me sirva. ¿Sabes cómo está haciendo hoy en día? Igual. Y desafortunadamente es otra de las razones por lo que la gente pierde confianza. Pues sí. Sí, te ponen el lote, ¿no? En la hoja de... Te ponen el lote, pero tú nunca ves la vacuna y no ves cuándo fue. Evidentemente, por eso hubo el escándalo de que se estaban poniendo vacunas de Pfizer caducas. Sí, pero había el sustento de Pfizer de decir, como no pusieron estas vacunas a tiempo, porque aquí pues, las campañas de vacunación de COVID no era que había vacunas todo el tiempo, te tocaba una semana. Si estabas enfermo, si no ibas, la perdías. Sí, claro. Pero hubo vacunas de Pfizer que perdieron caducidad. Se habló con la compañía y dijo la compañía, ya vimos, revisamos y sí se pueden aplicar hasta tal periodo. Y entonces se volvieron a aplicar. Pero entonces, como no querían enseñar la fecha y todo, pues empezaron a irse. Esa cadena de errores. Sí, para tapar el anterior. Pues, anterior. Sí. Es una situación muy complicada. Una bola de nieve, nunca acabas. Hoy en México, ¿hay Pfizer y hay Moderna? No. No hay. No hay. Veremos que COFEPRIS, esperemos en forma rápida, las pueda aprobar para que se comercialice, porque no es que te digan, ya está aprobada y mañana ya vacunas en todos lados. Es un proceso. Entonces, mientras más rápido se haga, mejor, porque si no vamos a tener la vacuna en febrero del 24 y van a decir, ya ven, ¿cómo no? Ahora, aprobó en esta etapa Pfizer y una de Moderna. AstraZeneca tuvo voto no aprobatorio, lo cual quiere decir que no, o sea, no, más bien no quiere decir que sea rechazada, ¿no? Sino va a seguir en el proceso de evaluación. No la recomienda porque no está actualizada. Ya. No, como no enseñó una vacuna actualizada, pues dicen, ¿para qué vamos a comercializar una vacuna que no está actualizada? Ahora, esto que aprobó fue una recomendación del Comité de Nuevas Moléculas que se lo presenta a COFEPRIS y COFEPRIS tiene que decidir con base a eso. Esperemos que la decisión de COFEPRIS sea rápida, la comercialización sea rápida, para que las vacunas estén lo más pronto posible y que por el otro lado todos colaboremos a que el mayor número de mexicanos se pueda vacunar. ¿Es responsabilidad de una empresa, de una organización, de un instituto promover y hacer todo lo posible por vacunar a sus colaboradores? Yo creo que sí, yo creo que es humanidad y yo creo que además como empresa, a ver, si yo te vacuno, te estoy protegiendo de una enfermedad, vas a enfermar menos, vas a estar más activo, vas a tener menos incapacidades. O sea, al final todos ganamos. Sí, pero pues hay que hacer un esfuerzo inicial. Sí, vas a evitar contagios. Como dicen los clásicos, un país sano es un país productivo. Claro. La última, y nos vamos literalmente y llegamos a conclusiones nada más, pero la de influenza, la tetravalente, esa sí está en disposición. Voy a una farmacia y la pido y hay. No, ahorita nada más en instituciones públicas. A partir de la semana que entra, aparentemente va a haber distribución para privados. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber para privados? Porque solamente se vacuna un segmento de la población. Mientras más población se vacuna, menos circulación del virus hay. Claro. Entonces es beneficio de todos. En Estados Unidos vacunan a todos. Sí. Y está disponible en todos. Entonces, sí se necesita comercializar. Sí, no es para que gane alguien, no. Es porque mientras más población esté protegida, mejor. Porque, está protegido tu abuelito porque tiene 85 años y se puso la vacuna. Sí, pero la protección por su sistema inmune no es tan alta. Y no se vacunaron todos los demás de la casa. A todos les da influenza y acaban contagiando al abuelito que a pesar de que se había vacunado, pues no tuvo tan buena respuesta y acaba muriendo. Fíjate que en mi casa tuvimos un debate, una discusión con mi hija joven y mi esposa, de si este criterio de darle prioridad a los adultos mayores era el correcto. Porque ahí había argumentos de que a lo mejor el grupo prioritario tendría que ser el económicamente activo, porque es el que va a mantener caminando todo este asunto, ¿no? Es decir, vacunar primero a los de 30, 35, 40, 45. Y yo debatía con esto porque decía, es que el más vulnerable es el mayor. Y hay esta discusión, ¿no? ¿A quién primero? Claro, y lo peor es que si tú hubieras tomado en cuenta comorbilidades, hubieras empezado por los que estaban enfermos de otra cosa. Así es, entonces hubieras podido vacunar
a los mayores, estoy de acuerdo, pero también vacuna a los diabéticos, a los obesos y todo, y hubieras disminuido la mortalidad en ese grupo. Se nos acaba el tiempo. No, gracias al doctor, como siempre, muy interesante su conversación. Y recomendar a vacunarse, doctor, tanto influenza como COVID, ¿no? El mensaje es a cuidarse y a vacunarse. Claro. Querido doctor, siempre agradecidos con que nos vengas a iluminar aquí a nosotros, pero también al auditorio a través de la televisión. Gracias y muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, Gracias. muchas gracias. A usted que nos acompaña, gracias. Espero que todo esto haya sido de utilidad. Tome usted las decisiones correctas y pues vacúnese, porque una población sana es una población productiva. Gracias. Buenas noches.